Ya bueno, esta vez vamos a ver lo que tiene que ver a la microcirculación y tanta daño, ¿no? Lo que... Voy a poner acá el título. Ay, caramba. Ya. Entonces, a ver, la idea de esto es entender más o menos por qué, o sea, porque hablar de los elementos y que los valores, o sea, eso cualquiera lo puede leer, ¿no? Pero lo importante es entender lo que pasa. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros, el cuerpo va a tener una demanda y el corazón va a tener una oferta, ¿ya? Entonces, la demanda del cuerpo tiene que ser igual a la oferta para estar en condiciones fisiológicas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta demanda del cuerpo, por ejemplo, en el ejercicio, cuando veíamos en los músculos, puede aumentar hasta 20 veces. Y esta oferta del cuerpo, que sería nuestro gasto cardíaco, máximo en deportistas entrenados puede aumentar 7 veces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace el cuerpo para satisfacer esta demanda? ¿No? Y la respuesta tiene que ver con que economiza sus recursos. Entonces, ¿qué va a hacer? Él dice, por ejemplo, pongamos acá un cuerpo que está formado por tres partes. Vamos a ponerle A, que sería cerebro, por ejemplo, B, que sería, por ejemplo, intestinos, y C, que serían músculos. Entonces, este es el cuerpo. Ya voy a cambiar de color. Entonces, acá tenemos el corazón, y el corazón está irrigando aquí, aquí y aquí. Entonces, hacemos ejercicio y los músculos exigen, aumentan su demanda, decíamos por 20. Entonces, lo que hace el corazón es que dice, ah, ya, lo que yo voy a hacer va a ser priorizar a lo que necesito. Entonces, como no estoy en proceso de digestión, porque cuando haces ejercicio normalmente no estás comiendo, entonces dice, voy a reducir el flujo. Entonces, nosotros vamos a, así, a cada manera práctica, vamos a decir que desaparece este flujo. Aquí, como es cerebro, no puede disminuirlo, pero lo mantiene. O sea, no lo aumenta, sino que lo mantiene. Va a haber mecanismos que permiten que se mantenga. Y todo el exceso, porque acá sigue consumiendo lo que consumía anteriormente. Acá deja de consumir, o sea, hay un excedente. Y todo el exceso lo dirige hacia lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que hay una necesidad de regular, de regular, de tener un sistema que regule localmente. Y ahí es donde aparece la microcirculación. Entonces, la microcirculación es un sistema de regulación que parte desde las arteriolas hacia las vénulas postcapilares y que en intermedio puede tener, por ejemplo, las metarteriolas. Ahora la pregunta es, acá, por ejemplo, tenemos los capilares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se regula esto? O sea, ¿cómo yo puedo regular el paso? Y para eso hemos estudiado en las semanas pasadas que, por ejemplo, nuestro flujo, el flujo, tenía que ver con la diferencia de presiones sobre la resistencia, ¿sí? Y el que vamos a modificar va a ser, bueno, a nivel del gasto, con la precarga, ¿no? Por la contracción, se modifica esto, pero el principal factor que vamos a modificar es la resistencia. Y por la ley de Poiseuille, sabemos que, ¿no? De la resistencia que tiene pues toda su fórmula, lo que nos interesa es la ley de la cuarta que sería de acá, que esta resistencia va a tener que ver con la cuarta del radio. O sea que lo que nos interesa es el radio, el diámetro, va a modificar este flujo. Entonces, una vez que tenemos eso, decimos, ya, ¿cómo modifico el diámetro? ¿Y de quién? O sea, ¿cómo lo voy a modificar y de quién lo voy a modificar? Entonces, vamos a actuar a nivel de los capilares. Pero recuerda que los capilares son estructuras formadas solamente por un endotelio, por una lámina basal, ¿no? Que en ocasiones pueden tener pericitos, etc. Entonces, lo que me conviene a mí es regular esto, o sea, mediante qué, o sea, ¿cuáles son los mecanismos que normalmente regulan? Los músculos, ¿no? En este caso el músculo liso, los leiomiocitos. ¿Y dónde se van a ubicar estos músculos? A este nivel. Y vamos a formar como unas válvulas que permiten la entrada y la salida pulsátil de sangre, que se conoce como los esfínteres precapilares. Entonces, gracias a estos esfínteres y al músculo liso que se encuentra tapizando a lo que serían las arteriolas, que puede constreñirlas, ¿no? O al relajarse puede dilatarse. Ahora sí. Entonces la pregunta es,
¿Quién regula esta contracción y relajación? El sistema nervioso. En este caso, el simpático. No va a haber participación del parasimpático. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo tiene que estar el estado fisiológico de tal manera que las variaciones en el simpático puedan afectarlo? Entonces, una idea equivocada es decir, ya, en estado fisiológico no interviene para nada el simpático. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, en estado fisiológico el simpático está desactivado, entonces yo te pregunto, por ejemplo, en estado de ejercicio se activa el simpático, ¿verdad? Constriño, sí, cierto. Y si, por ejemplo, necesito dilatar, ¿quién va a dilatar? No se puede, ¿sí o no? Entonces esta idea es errónea. Entonces, ¿cuál es la idea correcta? Que el simpático actúa a un porcentaje en estado fisiológico. Me parece que es el 30%, estaría para revisar. Entonces, cuando quiero dilatar, ahí sí inactivo el simpático y lo inactivo. Y si quiero constreñir, lo aumento. Por ejemplo, pongamos un ejemplo del 70%. Entonces, eso es lo que pasa. Ya. Ahora sí, una vez que hemos entendido, o sea, el control del flujo, a ver, voy a borrar. Vamos a hablar acerca de lo que sería las fuerzas de Stalin, ¿no? Entonces, todos ya entendimos que hay un flujo, un determinado flujo que está pasando por nuestro capilar, un flujo sanguíneo. Ahora, recuerda que la finalidad es entregar oxígeno y nutrientes. Y la pregunta entonces que uno se hace es, ¿cómo se entregan este oxígeno y nutrientes? Porque recuerda que están dentro de un tubo. Entonces tienen que salir de este tubo. ¿Y cómo salen? O sea, la pregunta es cómo salen. Gracias a las fuerzas. Entonces lo primero que hay que preguntarnos es ¿qué es una fuerza? ¿Qué es una fuerza? Y la fuerza es una magnitud que es vectorial porque tiene un sentido y una dirección, por eso es vectorial. Es una magnitud vectorial que mide la capacidad de un agente para generar movimiento, para alterar lo que sería el estado de equilibrio, ¿no? Lo que sería el estado de equilibrio. Ahora, esta fuerza puede ser suficiente o puede ser insuficiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un bloque aquí. Si una fuerza es suficiente, es un agente que es capaz de modificar el estado de reposo, entonces lo va a mover. Pero si la fuerza es insuficiente, no lo va a mover. Ahora mi pregunta es, ¿la fuerza perfora? No, sí o no. O sea, estamos hablando a nivel de una partícula, ¿esa sería una partícula? Claro que si hay más partículas, tú dices, sí, sí puede, por ejemplo, es un bloque de madera, le aplico una fuerza, por ejemplo, una bala. Diciendo, sí, sí, lo perfora. No, no lo perfora. Lo que hace es que pasa entre los espacios de las moléculas. Eso es lo que hace. Pasa, se abre espacio entre las moléculas. Lo mismo pasa, va a ocurrir nosotros con nuestros capilares. Entonces, vamos a requerir, están los capilares, vamos a dibujarlo con rojo. Ahí. Entonces, vamos a requerir que exista una fuerza que no pase el capilar, o sea, no atraviesa la célula, sino que sea capaz de abrirse espacio, que se abra entre los espacios. Entonces, aquí aparecen dos conceptos. Uno, ¿cuál es la fuerza que se necesita? Que es, en este caso, nuestra fuerza, vamos a considerarla como nuestra presión arterial. Entonces, ¿qué es la presión? Es la fuerza que se aplica sobre un área. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que la fuerza nos permite que salga o que ingrese, pero siempre abriéndose paso entre los espacios. Entonces, hay una importancia tanto de la fuerza y hay una importancia de estos espacios a esos dos niveles. Entonces, a nivel de los espacios, por ejemplo, ya les decía, no rompe, sino que se abre camino. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, si tengo acá dos células y acá una molécula muy grande, no va a poder pasar. Entonces, uno de los mecanismos de regulación va a ser el tamaño de estas aberturas, ¿no? Que pueden existir, que pueden existir a manera de poros. Por eso es importante que existan los poros, porque van a impedir que una partícula muy grande, pese a que tenga mucha fuerza, salga. Va a impedir que salga desde una estructura. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los conceptos. Entonces, ¿qué dice la fuerza de Starling? La fuerza de Starling dice, tenemos cuatro fuerzas, ¿sí? Tenemos cuatro fuerzas. Tenemos fuerzas que llevan hacia adentro y hacia afuera. Entonces, vamos a tener dos conjuntos de fuerzas. Una fuerza hidrostática, o que es la presión normal, y una fuerza coloidosmótica, del coloide, o oncótica. Entonces, por parte del capilar, tenemos una presión hidrostática,
que empuja hacia afuera, permite la salida. Y tenemos una presión oncótica que va a estar formada por las proteínas, y vamos a ver por qué, y que jala hacia adentro, bien. Y vamos a tener igual, vamos a cambiar el color, para el espacio también genera fuerzas. Una fuerza hidro, o sea, el hidro siempre se opone, que debería meter, ¿sí o no? Hidro. Pero si ahora yo te digo, es una magnitud vectorial. Si a una magnitud vectorial yo le pongo signo negativo, cambio su sentido. Su dirección no, su sentido es el que cambia. Entonces, si yo cambio el sentido, por ejemplo acá, digo que es una presión negativa, saco. O sea, en lugar de meter, saco. Y eso es lo que ocurre realmente. Y es por eso que, o sea, pese a que son dos fuerzas y debe ser 2-2, realmente al final nos va a quedar un 3-1. Un 3-1. Bien, entonces, con eso yo estaría sacando. Y luego vamos a tener, ¿qué más? Su presión oncótica, que también saca. Entonces, por eso tenemos solamente una fuerza, que es la coloidosmótica del capilar, que la representamos con pi de C, ¿no? Pi de C o pi de IF, creo que lo colocan. Vamos a representarlo con pi de C, que sería lo que sería, eso significaría presión oncótica del capilar, ¿sí? Ya. Entonces, ahí tenemos este sistema. Ahora la pregunta es, de este sistema, o sea, nosotros queremos modificarlo, o sea, nosotros lo que queremos es regularlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una regulación, vamos a tener valores constantes, vamos a tener valores variables. Entonces, ¿la regulación dónde va? A nivel de los valores variables. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los valores variables que podemos encontrar aquí? Tú dices, la presión que va a existir en el líquido extracelular va a ser significativamente variable. No, no va a ser significativamente variable. No, una X, no. Sí. ¿Qué más? ¿La presión hidrostática va a ser significativamente variable? No, porque eso viene desde el corazón. Estamos hablando de regulación capilar para nosotros, ¿no? La presión, dijimos la oncótica del líquido. La presión hidrostática del líquido extracelular va a ser importante? No, tampoco. Entonces, ¿quién va a modificar todo? La presión coloidosmótica, la presión que tengamos aquí, ¿no? La presión coloidosmótica. Entonces, eso es a nivel de regulación acá en la parte interna. Ahora sí, a nivel de la regulación de las paredes, ¿quién es el que nos importa? La presión hidrostática capilar, por el mismo razonamiento, ¿sí? Entonces, esta presión coloidosmótica va a variar en función a las proteínas, ya vamos a ver por qué, ¿no? Y esta presión hidrostática va a variar en función a la presión arterial. Entonces, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la presión arterial, como número 1. Entonces, ¿qué pasaría? Que vamos a tener dos extremos, un extremo arterial y un extremo venoso. Entonces, ¿dónde se agota la presión arterial? Mi pregunta es, o sea, el arterial aquí está conectado a la bomba, y el venoso no está conectado a nada. Entonces, mi pregunta es, de acá hay un impulso, hay una presión, y aquí la presión no es tanto. Entonces, este factor, presión hidrostática, que dependiente de la presión, ¿qué va a ser? Va a ser mayor en el extremo arterial y menor en el extremo venoso. Entonces, si esta es una presión hacia afuera, yo te pregunto, en el extremo arterial, ¿qué va a ocurrir? Va a salir la sangre. Y si, ¿no? Y si disminuye la fuerza que saca, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar la sangre, las venas. Por eso. Y ahora sí, vamos a ver el último factor, que sería la presión coloidosmótica. Ahora sí. Entonces, la presión coloidosmótica se da por la presión que genera un volumen. ¿De qué? ¿Volumen de qué? De agua. El volumen de agua es el que genera la presión coloidosmótica, ¿sí? El volumen de agua. Entonces, vamos a representar nuestro capilar, en este caso como un vasito, en el que a mayor cantidad de agua en el vaso se va a ejercer una mayor cantidad de presión. Así, ¿sí? Por el peso mismo del agua, por la fuerza misma de esta inercia, por la fuerza que se aplica gracias a la impulsión, al impulso, perdón, de lo que sería el corazón, genera unas fuerzas, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se regula esta cantidad de agua? Ah, ya, fácil. El agua es una molécula que tiene un ángulo de 104,5, por ejemplo, y este ángulo genera que exista un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces, yo lo puedo representar
a mi molécula de agua como una pastillita que tiene un segmento positivo y un segmento negativo. Entonces, ¿esto qué le da? La propiedad de polaridad. El agua tiene polaridad. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser atraído por cargas. O sea, va a ser eléctricamente activo. ¿Y esto qué permite? Que sea atraído por otras cargas. Entonces, mira, vamos a ver aquí. La carga de un objeto, por ejemplo, no tiene que ver con su tamaño, ¿ya? No tiene que ver con su tamaño. Y nosotros, acá hay toda una cosa chunga que no es plan explicar, pero nosotros vamos a considerar que cada molécula va a tener una carga determinada, una carga constante, una carga de 1, por ejemplo, un coulomb, no sé, consideren lo que quieran, pero 1, la carga va a ser 1 para todos. Recuerda que la carga no viene determinada por la masa, sino simplemente por la carga que tiene cada partícula, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, o sea, sin importar el tamaño de esta molécula, ella ya tiene una carga que es polar, sin importar su tamaño, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a ver acá es que en un espacio van a entrar un mayor número de partículas pequeñas que en el mismo espacio un número de moléculas grandes. Entonces mi pregunta es, ¿en dónde habrá una mayor carga? Acá, donde son más pequeñas. O sea, que el valor determinante es el número de partículas. Eso es lo que nos interesa, el número de partículas. Entonces, tú vas a decir que tu presión coloidosmótica va a ser directamente proporcional a el número de partículas. ¿Y quién da ese número de partículas? Aquellas sustancias que no pueden salir del recipiente, porque si salen del recipiente ya no nos sirve, ¿no? Entonces, ¿quién no puede salir del recipiente? Normalmente en los capilares, porque obviamente excepto en los sinusoides, vamos a ver, excepto en los sinusoides, con excepción de los sinusoides, ¿sí? Lo que no puede salir de los capilares son las proteínas. Entonces, tú te preguntas, ¿qué proteína es la que es numéricamente más significativa? Y ahí está la albúmina. ¿Quién más? Tenemos, por ejemplo, las globulinas, que son los importantes, ya, y etcétera de factores, ¿no? Fibrinógeno, etcétera. Esta albúmina me da el 80% del valor de carga de las proteínas. Entonces, ya por estudios experimentales se sabe que las proteínas aportan 19 milímetros de mercurio de lo que sería la presión gracias a esta propiedad de jalar agua, el 19%, 19. Pero recuerda que la presión oncótica es 28, entonces nos faltaría un 9%. ¿Sí? Ese 9% tiene un nombre que no recuerdo cómo se llamaba, creo que era el fenómeno de no sé quién, ya, luego lo busco, ya me olvidé, vamos a ver si lo pongo por aquí. Ya, no hay, ya fue. Ya, la vaina es que, ahí está, el fenómeno, el efecto Donan, ya, el efecto Donan. Ahí está. Que le da ese 9 más. Entonces, ¿por qué ocurre ese 9%? Ah, ya. Hasta ahora hemos considerado que lo que genera, vamos a hacer en rojo mejor, lo que generaba, ¿no? Estamos hablando de la fuerza que necesitamos adentro por el volumen, era esas cargas que atraían el agua. Pero recuerda que aquí también vamos a encontrar los iones, pese a que los iones están entra y sale, entra y sale, entra y sale, a nivel macroscópico van a mantener una carga, es igual que por ejemplo la célula, ¿no? La célula dices, tiene 90 milivoltios, sí, pero está en un constante entra, sale, pero más o menos este valor se mantiene constante por los porcentajes de entrada y los porcentajes de salida. Igual acá, pese a que las moléculas están entra y sale, van a generar un porcentaje de carga que va a ser relativamente constante. Y este porcentaje de carga relativamente constante va a jalar un volumen de agua relativamente constante, y este volumen de agua genera una presión relativamente constante, que es de 9, que es el efecto Donan, causado por la presión oncótica de estos iones. Entonces, como es relativamente constante, lo vamos a considerar como un valor que está presente siempre, ¿no? Entonces, gracias al efecto Donan y al 19, que viene aportado más o menos por el 80% de la albúmina, vamos a tener lo que sería nuestra presión de 28, una presión oncótica. ¿Ya está? Entonces, eso sería todo. Ahora, algunas cosas ya para terminar.
sería que, por ejemplo, entre esta salida y entrada va a haber un déficit causado por un 0,3 de diferencia que existe entre la entrada y la salida, ¿no? Que más o menos va a ser el 10% del volumen, y que este 10% del volumen va a entrar a los capilares linfáticos para drenar en lo que sería de la parte inferior del cuerpo, del tórax, del segmento izquierdo, en lo que sería el conducto torácico hacia su clave izquierda, y lo que, ¿no? También de la parte izquierda del cuello y de la cara, luego la parte izquierda, derecha del cuello, la cara, el miembro superior y una pequeña parte del tórax, termina hacia lo que sería el conducto torácico derecho, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, la cisterna del pilón, ¿no? Que es así, ya. Entonces, o sea, hay un porcentaje que va a regresar. ¿Y por qué regresa? Porque tenemos un sistema que es capaz de meter, ¿no? O sea, un sistema que es capaz de, sabemos que el sistema capilar es un sistema en equilibrio de entrada y salida, pero vamos a tener un sistema que es capaz de meter y no dejar que salga la sustancia. ¿Cómo es el sistema linfático? El sistema es muy simple y se explica por la distribución de sus células de esta manera. Así. Entonces, mira, tú te das cuenta que es como una puertita, acá vas a poner la bisagra, es una puertita por la que la molécula entra y al querer salir genera una presión que cierra esta bisagra y no deja que salga. Entonces va a dejar que todo entre, que todo entre, que todo entre, y así como va a cumplir una función de recolección, gracias a que no deja que salga. Y además que va a tener ahí unas proteínas fijadoras, dependientes de fibrina, ¿no? Que van a permitir que no se altere por las presiones, que esas compuertas, pese a la gran presión interna que haya, o sea, va a haber unas fibrillas que van a mantener abiertas a las compuertas pese a la gran presión que haya, y es por eso que es capaz de aumentar su actividad. ¿Cómo aumenta su actividad? Desde la presión negativa del líquido intersticial, que más o menos se mantiene en una función de 0 o 1, hasta 20 veces a una presión de 0, que eso ya se puede estudiar, no se puede leer normal. Entonces, esa es la idea. Y creo que nada más, o sea, el resto de valores, etcétera. Por ejemplo, ¿qué pasa si se altera la cantidad de proteínas? Si altera la cantidad de proteínas, va a disminuir mi carga, va a disminuir la cantidad de agua que va a poder entrar, va a disminuir mi presión oncótica. Ya. ¿Qué puede disminuir la albúmina? Fallos hepáticos, una eliminación, mayor eliminación, fallos renales, ¿no? Lesión endotelial, que hace que los agujeros sean más grandes y pueda salir por ahí a las proteínas, lesión endotelial, y un etcétera de cosas. Entonces uno ya se las va ingeniando cómo puede hacerlo. Entonces, esa es la idea. O sea, la finalidad de esta parte es que no hacerse bolas o sea, con la pequeña parte física que tiene, ¿no? Con la pequeña, y ya. Y los valores, etcétera, esto ya lo puede leer cada uno. Gracias.